Vamos a hablar de una forma de construir que se puso en boga en los años 50 y 60 en nuestro país y que luego por diferentes razones dejó de realizarse. Son las estructuras laminares de concreto armado, más popularmente conocidas como cascarones. Y para hablar de esto, vamos a centrarnos en el personaje de Félix Candel, un arquitecto que llega con el exilio español en 1939, uno de los más jóvenes de los 25 arquitectos españoles que llegaron con título de arquitecto a México entre esos 20,000. Él llega en el barco Sinaya, que es el primer barco que arriba con un contingente de exiliados apoyados por el general Lázaro Cárdenas. Aquí tenemos algunas imágenes, su hoja de identificación que le dan en Francia para llegar a México y su hoja de nacionalización. Él se nacionaliza mexicano en 1941. Esta es una imagen de su primer trabajo en Chihuahua. En los 10 primeros años que estuvo en México estuvo haciendo este tipo de proyectos con los que se pudo ir ganando la vida, digamos que dignamente, como la mayoría de sus colegas que llegaron exiliados, pero estarán de acuerdo conmigo que si hubiera seguido en este camino no hubiera pasado a la historia de la arquitectura o a la historia de la construcción. ¿Qué fue lo que hizo que Félix Candela pasara a la historia? Si pasamos a la siguiente, él traía esto de Europa. Él hizo la carrera en Madrid, terminó en 1935, en 1936 estalló la guerra civil, se incorporó como voluntario al ejército republicano, estuvo 3 años en guerra y tras pasar por un campo de concentración en Francia llegó a México. Durante la carrera fue ayudante del profesor de estructuras, de estructuras de cálculo estructural y de resistencia a materiales, y vio esto, viajó por Europa y pudo ver obras de Freycinet en Francia, de Dischinger y Finsterwalder en Alemania, de Maillard en Francia o del propio Eduardo Torroja en España. Pasamos a la siguiente. 10 años después de llegar a México hizo su primer cascarón experimental, una bóveda catenaria, y hizo una serie de propuestas, una casa mínima, una escuela rural de la que construyó un módulo en Tamaulipas, y de aquí se lanzó, patentó esta idea, la bóveda ala, ahí está su patente, y se lanzó a montar una empresa con la idea de dedicarse a la arquitectura industrial en un México que empezaba a modernizarse, a industrializarse. Pasamos a la siguiente. Aquí hay 2 periodos de la vida de Cubierta Sala. Al principio, cuando la funda con sus socios mexicanos, Fernando y Raúl Fernández Rangel, y bueno, un ingeniero con el que había trabajado ya, el ingeniero Nabor Carrillo, que llegó a ser rector de la UNAM. Y en el otro extremo, 1968, cuando proyectaba con Enrique Castañeda y Antonio Peyri el Palacio de los Deportes. En ese rango de tiempo, de los principios de los 50 a finales de los 60 o principios de los 70, su empresa Cubierta Sala desarrolló cerca de 1,500 proyectos, de los que construyó alrededor de 500. Pasamos a la siguiente. Este es un mosaico que muestra un poco esta proliferación de cascarones. Cubrió, sin exagerar, alrededor de 1,000,000 de metros cuadrados en la República, con diferentes tipos de cascarón. Pasamos a la siguiente, que estaba basado en esta forma geométrica, el paraboloide hiperbólico, que tiene una serie de cualidades que la hacen particularmente eficiente en el sentido estructural. Si pasamos a la siguiente, es una animación esta, es una forma geométrica que se genera, todos ustedes la conocen, puras líneas rectas, es una superficie reglada de doble curvatura inversa. Esto de que se haga con líneas rectas, ahí está, una curva en un sentido, la otra en el otro, y que tiene la particularidad de transmitir exclusivamente
esfuerzos a compresión, o casi exclusivamente esfuerzos a compresión, lo que permite construir láminas sumamente delgadas que llevan una cantidad de material mínima. Por eso sostengo que es una manera de construir sustentable. En realidad Candela lo que hizo fue jugar con el paraboloide hiperbólico, planteando los tres principios fundamentales de lógica estructural, eficiencia y economía, ¿no? Para él eran las tres premisas con las que debería construir este tipo de cubiertas. Y desarrolló fundamentalmente dos tipos: mantos de borde recto, mantos de borde curvo. El manto de borde curvo se consigue haciendo cortes por planos a un paraboloide hiperbólico. De los mantos de borde recto vamos a comentar solamente el tipo más solicitado a su empresa, que fue el paraguas, y de borde curvo vamos a hablar de un invento o una aportación de la arquitectura mexicana a la historia de la construcción, que es la bóveda por arista. Pasamos a la siguiente. Ahí está la imagen de los paraguas. No inventó Candela el paraguas porque ya Ferdinand Aimont, un ingeniero francés, había publicado esta idea en 1936. Candela lo había visto, no se había construido hasta entonces, y Candela había pensado que él podía hacer algo similar, pero incluso más eficiente, eliminando las vigas de borde, los elementos resistentes o de refuerzo. Y planteó la elaboración de un elemento apoyado en un apoyo central, compuesto por 4 segmentos de paraboloide hiperbólico que apoyan en un punto central y que transmiten sus cargas a una zapata aislada hecha también con paraboloide hiperbólico, o sea, con un mínimo de material, que tiene además una serie de ventajas. La cimbra, que era, digamos, la parte más compleja de la construcción, podía reutilizarse, y eso economizaba la construcción, ¿no? Pasamos a la siguiente. Ahí está una imagen de cómo solucionaba los cimientos. Insisto, láminas sumamente delgadas, digamos que homogeneizó, aunque hizo algunas más delgadas, otras más con mayor espesor, pero el espesor medio era de 4 centímetros de concreto, que ahogaba en el centro un armado muy delgadito, ¿no? Aquí se ve el proceso de construcción de su paraguas experimental, la famosa fotografía. Ahí está Félix Candela. Pasamos a la siguiente. Con esto cubrió cientos de miles de metros cuadrados. Tenían esta virtud los paraguas, ¿no? Se podían repetir, se podían acomodar de diversas maneras, podían ser de planta cuadrada, rectangular, incluso poligonal, y con una serie de variantes, ¿no? Si se inclinaban, se generaba un diente de sierra, se podían calar, este sistema de damero que sube y baja hace que el espacio se llene de luz y se ventile. Se popularizó la imagen de los paraguas fundamentalmente en las gasolineras. Pasamos a la siguiente. Y bueno, la bóveda por arista, comento que fue una aportación de la arquitectura mexicana, porque cuando Enrique de la Mora y Fernando López Carmona, que era su colaborador muy jovencito, estaban diseñando la cubierta para la sala de remates de la Bolsa Mexicana de Valores de la antigua, la que está en la calle de Uruguay, plantearon usar una bóveda por arista, pero resolverla con paraboloides hiperbólicos en lugar de esa manera ya tradicional de los romanos, ¿no? Que era la intersección de dos bóvedas cilíndricas. Con esta intersección de bóvedas por arista, lo que se conseguía era hacer, pues eso, ¿no? Una estructura sumamente delgada. Me gustaría que viéramos vamos a ver una animación que explica un poco, de manera muy gráfica y muy elemental, casi naif, ¿no? Cómo se forma el paraboloide y luego cómo se forma la bóveda por arista, y muy esquemáticamente cómo transmite las cargas. Esto, digamos, una vez solucionada el trazo geométrico, se hacía la cimbra. Estos son los pies derechos,
los elementos que sostienen después la cimbra, se colocan las vigas madrinas, se colocaba duela, se colocaba el armado, se colaba de manera muy artesanal, vamos a ver algunas imágenes después, y esto una vez que quedaba la forma, que se desimbraba, las fuerzas, los esfuerzos corrían, bueno, esto es muy esquemático, ¿no? De manera así, casi como para explicarse a un niño, cómo los esfuerzos se van transmitiendo casi sin afectar los bordes y van directamente a los apoyos. Un poco pasa lo mismo con la bóveda por arista. Una bóveda por arista son en realidad dos paraboloides de tipo silla de montar que se forman, lo vamos a ver más adelante, con la intersección de dos paraboloides de tipo silla de montar, y las fuerzas corren hacia las aristas que llevan un refuerzo armado, y así es como se transmiten las fuerzas. Entonces esto hace que sea, insisto, con muy poco material, la manera más eficiente de transmitir esfuerzos. Aquí se ve la manera en que se forma una silla de montar, un paraboloide que se corta con un plano horizontal, dos planos verticales, la silla de montar, y la intersección con otra silla de montar genera la bóveda por arista con paraboloides hiperbólicos. En la bolsa de valores fue la primera vez que la utilizaron, y luego se utilizó bastantes veces más. Por ejemplo, la segunda vez fue en la iglesia de San Antonio de las Huertas, ahí en la calzada México-Tacuba. Pasamos a la siguiente, y quizá la más famosa de las estructuras de Candela es el restaurante de los Manantiales en Xochimilco. Pasamos otra, vamos a ver, está distorsionada la imagen, eso molesta un poco, porque en realidad no es así, ¿no? Tendría que verse, esto es un cuadrado en realidad. Dos cuadrados que se intersectan, en las intersecciones están los apoyos, y un poco la manera, en este caso, cada paraboloide se corta con planos inclinados, generan una bóveda, y cuatro bóvedas de este tipo intersectadas generan la famosa flor que flota en los canales de Xochimilco. Esta es una imagen de cómo está, insisto, está distorsionada tristemente. Pasamos a la siguiente. El proceso, con unas cuantas fotos de Juan Guzmán, un fotógrafo que llegó con el exilio español, aunque era alemán, su nombre original era Hans Gutmann, hizo muchas fotos en México y siguió el proceso de construcción de los manantiales. Vean la cimbra, ahí las famosas trajineras. Pasamos otra. El proceso constructivo es una especie de low-tech, un proceso muy artesanal. Una vez que tenía definido el trazo geométrico, pudo entrenar a sus carpinteros. Candela siempre daba mucho crédito a don Lupo y don Goyo, sus carpinteros, que eran los que supieron interpretarle en tercera dimensión sus planos, y la parte más compleja del proceso era la construcción de la cimbra, y quizá la menos sustentable, entre comillas, aunque comentaremos algo después al respecto. Una vez que estaba hecha la cimbra, se procedía, pasamos a la siguiente, se procedía a colocar el armado, un armado muy delgadito, en un sentido varilla de 1/8, en el otro sentido alambrón, prácticamente una cosa muy, muy delgadita, y luego se procedía al colado, que consistía en ir boteando. O sea, pasamos otra, por eso digo que era un sistema muy artesanal, ¿no? Abajo se hacía la mezcla, y a base de boteo un ejército de albañiles subía el material y lo aplicaba directamente. Era una cimbra de una sola cara, no era cimbra de dos caras. Eso evidentemente lo hacía más económico. Ahí está el momento de desimbrado. Efectivamente la madera quedaba convertida en astillas prácticamente, y bueno, ya quedaba hecho el cascarón. Pasamos a la siguiente, y se conseguía con 8 apoyos que tienen una distancia entre ellos de 30 metros, pues claro, de casi 900 metros cuadrados sin apoyos intermedios. Pasamos a la siguiente. Digamos, vamos a ejemplificar la utilización de estos en la planta embotelladora Bacardí, aquí en la Saría Querétaro, porque es como un muestrario de las obras que hizo Candela, y además está una pieza de Mies van der Rohe que nos va a servir un poco de contrapeso para comentar esto de por qué sustentable es este tipo
construcciones. Llevan 50 años en pie, más de 50 años. Estos son los paraguas en los almacenes, que tienen 10 metros por el lado corto, 15 por el lado largo, y el lado largo es el que se levanta para generar el diente de sierra. Pasamos otra. En la zona de alejamiento se hicieron uno de los paraguas más inspirados de Candela, buscando esta eficiencia. Genera, para dar sombra y evitar que se evaporara el alcohol, le piden que cubra esto, y lo hace con este sistema. No se conforma, experimentaba constantemente, no se conforma con hacer los paraguas, sino que en este caso, estos tienen volados de 8 metros a cada lado, o sea, son 16 metros aquí, y para hacer más larga la luz, más largo el claro entre apoyos, lo que hace es un juego de continuar el paraboloide que se levanta por encima del lado, del lado horizontal, y viene a apoyarse en el otro lado y contrarrestarse. De esa manera consigue poco más de 27 metros entre apoyo y apoyo, haciéndolo sumamente eficiente. Pasamos otra. Bueno, la joya de la corona de este conjunto es el edificio de embotellado. La primera etapa se construye entre el 59 y el 60. Pasamos la siguiente. Esta es una planta de la primera etapa, insisto, está alargada, son cuadrados, 30 metros por lado, los cascarones más grandes que construyó. Sostenía que después de eso no tenía caso hacer cascarones, porque entonces ya tenían que ser mucho más, el espesor mucho más grande. En este caso sigue siendo de 4 centímetros. Pasamos la siguiente. El espacio interior de esa primera etapa. Pasamos la siguiente. En 1970 se hace una segunda etapa. Candela ya vivía en Estados Unidos, pero se espejea la solución. Pasamos otra y se consigue, bueno, se hace ya, digamos, va evolucionando la forma de construir. Ya es una estructura tubular la que se utiliza como base para la cimbra. Pasamos otra. El espacio interior es quizá uno de los espacios interiores más sorprendentes de la arquitectura del siglo XX en el mundo. Impresionante. Pasamos otra. Y al lado está este edificio de Mies van der Rohe, hermosísimo, no cabe duda, pero digamos que representa como las dos vertientes del movimiento moderno, ¿no? Por un lado, la que acabó triunfante, ¿no? La vertiente esta del racionalismo, que Candela criticaba muchísimo. Pasamos la siguiente. Aquí está el edificio de Mies, rodeado por candelas. Pasamos otra, vamos a hacer una especie de comparación. Vecinos incómodos. Candela llegó a escribir: seguimos obstinados en construir cascarones cúbicos. Si ello puede ser justificable en edificios de pisos en los que la economía de altura y consideraciones funcionales nos obligan a recurrir a la losa plana, no ocurre lo mismo cuando se trata de cubrir grandes espacios, como en el salón de convenciones propuesto para Chicago por Mies van der Rohe. La sola mención de este nombre nos lleva a la primera de las causas que nos proponemos investigar: las convicciones clásicas más o menos conscientes de la mayoría de los proyectistas. Él sostenía que los arquitectos modernos construían como los griegos, apoyo aislado, dintel, y de una manera hacían trabajar al concreto de una manera totalmente ilógica. Entonces aquí hacemos la comparación. Eso lo escribió en 1955. En el 58 bueno, se hizo amigo de Mies van der Rohe al final, fueron vecinos. Pasamos la siguiente. Pero vamos a ver, si puedes pasar la anterior un momento. Son seis apoyos los que usa Mies en 4 hileras, o sea, 24 apoyos para cubrir. Pasamos la siguiente. Un espacio más o menos de 30 por 60 aproximadamente. Pasamos la siguiente. ¿Con cuántos apoyos? No, hacia adelante, perdón. ¿Con cuántos apoyos consigue Candela cubrir el mismo espacio? En este caso con 9 apoyos y medio. Digo, bueno, aquí son 10 paraguas, aquí son 2 cascarones, con 4 apoyos cada uno, o sea, 8 apoyos contra los 24 que usaba Mies para cubrir el mismo espacio. Pasamos a la siguiente. Obra póstuma de Candela en Valencia, nos va a servir para hacer otra reflexión al respecto. Un hermoso cascarón, él no lo vio terminado, lo construyeron 2 ingenieros valencianos. No me gusta cómo lo cerraron, pero esta construcción es vecina. Si pasamos a la siguiente, es el Oceanográfico de Valencia, vecina a la famosa Ciudad de las Ciencias y las Artes de Calatrava. Pasamos otra, ahí está
La primera publicación de Gustavo Gili, la primera monografía sobre Calatrava, se abre con esta foto. Calatrava siempre se ha declarado como discípulo de Candela y lo considera su maestro, pero, pasamos a la siguiente, si comparamos el concepto de Candela contra el de Calatrava, nos podemos dar cuenta que, pasamos una más, Candela, bueno, yo me gusta compararlo con esto, ¿no? Un atleta, en este caso Usain Bolt, donde cada músculo le sirve para una función. Calatrava, en cambio, pues lo asemejo más a Schwarzenegger, ¿no? Personaje que le salen músculos por todos lados y no le sabe muy bien para qué le sirven. Pero bueno, si pasamos a la siguiente, si queremos pensar en sustentabilidad hay que hacer como Usain aquí, ¿no? Huir de esto y pensar más en esto, en esa eficiencia. Solo para terminar, una reflexión alrededor de esto. Estos son los paraguas que hace 3 meses aproximadamente estaban en pie. Se construyeron a finales de los 50 para hacer la pastelería El Globo, después fue la Nissan. A ver, ¿puedes pasar lo anterior? Un proyecto de Alejandro Prieto, seguramente construido por Ovidio Botella, que era su constructor. No son paraguas de Candela, pero son los mejores paraguas que había visto yo hasta ahora, la mejor factura, ¿no? Unos paraguas con un apoyo romboidal cuyos vértices coinciden con los vértices de los paraboloides. El sistema de damero que sube y baja para iluminar el espacio, un espacio maravilloso. Se desmantela la Nissan porque van a hacer un centro comercial al lado de Plaza Universidad y al lado de Plaza Coyoacán. Yo quiero que me expliquen qué sentido de sustentabilidad tiene hacer esto. Y pasamos a la siguiente, pues hicimos, cuando nos dijeron que lo están desmantelando, hicimos una especie de labor light, ¿no? De decir, bueno, vamos a tratar de concientizar a los arquitectos y a los promotores que están a cargo de esto, de que salven esto que es único. Es como salvar las estructuras metálicas de Cuicuilco o de Peñapobre o de lo que haya sido, ¿no? De Loreto. Y pues bueno, un espacio perfecto para hacer el patio de comidas o lo que sea, ¿no? Un arquitecto con sensibilidad pues puede incorporar esto, un proyecto, esta preexistencia maravillosa, más de 1000 metros cuadrados cubiertos con 6 apoyos nada más. Pasamos a la siguiente. En cuanto se enteraron, lo primero que hicieron, miren, se fueron directamente, o sea, la semana que hicimos eso, como para empezar, y que se fue a hablar el arquitecto Naredo con los responsables del proyecto, las siguientes fotografías fueron estas. Una tristeza. Pasamos a la siguiente. ¿Qué pasa? Les enseño un proyecto recién inaugurado en Santa Fe, en Argentina, reutilización de patrimonio industrial. Y al centro una plaza que cubre, pasamos a la siguiente, con unos paraguas diseñados por Amancio Williams en 1954, inspirados seguramente en los de Candela, pero bueno, con su propia personalidad. Pasamos a la siguiente. Construyeron, cubrieron la plaza que une 2 edificios con este tipo de paraguas. En Argentina los hacen, aquí los tiramos. ¿En qué cabeza cabe? ¿En qué cabeza sustentable puede caber esto? Pasamos a la siguiente. Esta es la manera en que se construyeron. Ya no hay madera, hay fibra de vidrio, piezas bien pensadas. El fuste de la columna se hace con estas camisas de fibra de vidrio. Y la cubierta con 8 piezas, cada uno de los cuadrantes del paraguas se hace con 8 piezas resueltas en fibra de vidrio que se reutilizan constantemente. De aquí dejo simplemente para la reflexión esto, ¿no? Porque si tuvimos esta enseñanza, esta escuela, no somos capaces de retomar el concepto de resistente por forma, de estructura resistente por forma, para hacer algo así. Muchas gracias por su atención. Bueno, a continuación vamos a escuchar al arquitecto Juan Manuel Casillas Pintor, que nos va a hablar de la construcción con pacas de paja en México. Buenos días. En lo que está lista la presentación, me quisiera presentar. Yo soy Juan Casillas, estudio arquitectura y me he dedicado desde hace 12 años
al tema de la construcción con pacas de paja. Las pacas de paja, como sabrán algunos, son un residuo agrícola de las cosechas de trigo, de avena, de cebada y de otros granos, como el alpiste también. Generalmente se incineran en grandes cantidades, millones de toneladas, y esto genera unas emisiones muy fuertes de gases de carbono a la atmósfera. La que sigue, por favor. La evidencia de la problemática de esto pues es muy fuerte. El clima ha cambiado, está cambiando. Aquí y ahora lo podemos ver en Tabasco, en Oaxaca, en Chiapas. Este es el huracán Wilma en octubre del 2005, casi hace 6 años, que es el huracán más grande que se ha registrado en la historia de los huracanes, y que con más de 500 kilómetros de diámetro pues atacó toda la península de Yucatán, causando serios daños a la población y al ecosistema. Desafortunadamente, estos cambios climáticos, que en parte son naturales, el planeta es un organismo que se autorregula, pues también son provocados por nuestras actividades en el planeta, especialmente pues por la emisión de gases que, bueno, ya todos conocemos aquí sí. Queriendo ser una especie de acupuntura en México, de proyectos que tengan que ver con resolver esta problemática del cambio climático, pues nos hemos dado la tarea de implementar diferentes tecnologías apropiadas en diferentes estados del país. La que sigue, levantes. Hemos buscado implementar soluciones de aire, agua, alimentos, vivienda, manejo apropiado de residuos y educación en ejercicios integrales que tomen en cuenta todas estas necesidades básicas de la humanidad. Entonces, hemos encontrado estos impactos positivos, como es la reducción al utilizar las pacas de paja como un sistema de construcción. Hemos logrado reducir las emisiones de gases de CO2 en la atmósfera, al limitar su incineración y además al evitar el uso de materiales altamente industrializados. Hemos transformado un residuo en un recurso agrícola renovable anualmente para la construcción de vivienda y otras edificaciones. Y además genera alternativas apropiadas para la vivienda sustentable, reduciendo la huella de carbono y el impacto negativo en el medio ambiente. Propicia la autoconstrucción comunitaria y los procesos de multiplicación del aprendizaje. Reduce los costos energéticos, económicos y los tiempos de construcción, y resuelve en una medida el hambre de vivienda a través de ser un sistema apropiado, resistente y durable. Sí. La construcción con pacas de paja no es algo nuevo, es una tecnología que se desarrolló cuando fue factible empacar la paja mecánicamente, literalmente con una máquina de un caballo de fuerza. Y después, el primer ejercicio que se hizo, que es la imagen superior derecha, es un salón de clases en Nebraska. Se ha realizado este tipo, se abandonó durante las guerras y todo el desarrollo de la industria, y cuando se detona el movimiento ambientalista a finales de los 60, principios de los 70, se recupera la técnica ya con una perspectiva y una visión de generar impactos positivos en el medio ambiente. Estos son algunos ejemplos: una casa en Colorado, un centro de yoga en Canadá, una casa en Canadá también, y en Arizona. Se ha usado básicamente en Canadá, en Estados Unidos, por sus grandes capacidades térmicas. Sí. ¿Por qué construir con pacas? Eso me preguntaba un maestro en la universidad, porque yo me titulé con este tema. Decía, ¿por qué no con láminas de titanio? Y entonces, pues la respuesta es muy fácil: por eficiencia. Básicamente tiene un beneficio ambiental, como ya expliqué, se evita la incineración y la emisión de gases a la atmósfera. Tiene un gran valor térmico, por lo cual se reducen muchos costos en refrigerar y calentar la vivienda, esto sobre todo en climas extremos. Además, pues su utilidad es un residuo que se transforma en un recurso, eso ya en esencia es útil.
y además tiene esta facilidad de construcción que empodera a las personas que nunca lo han hecho a que lo hagan y así se apropien de la técnica y la repliquen. Tiene esta facilidad de construcción que permite hacer proyectos socialmente integradores. Sí, por favor. Básicamente las pacas se utilizan como bloques, tienen que ser sin semilla, no pueden ser pacas de forraje, tienen que estar secas, compactas, uniformes, y se colocan como bloques, se atraviesan con una serie de varillas, usted en la imagen superior derecha, a cada 3 hiladas de paca, lo cual le da conexión entre ellas, como haciendo la función de la mezcla. Y luego se flejan a la cimentación con unos flejes plásticos para darle resistencia lateral a los muros. Ya que sí. Esta es una de las bellezas de construir con paja. Todos están invitados a jugar, a construir y a transformar el ejercicio de la construcción en algo abierto, diverso, empoderador, participativo, incluyente. Se conecta uno con el espíritu de la construcción, con el espíritu de la tierra. Si es que este ejercicio de construir con tierra detona muchas veces estos procesos, pues, inclusive terapéuticos y lúdicos. Entonces, aquí sí, por favor. El sistema de construcción con paja tiene básicamente 2 acercamientos estructurales. El primero es utilizar las pacas como estructura. La estructura se coloca en los muros. Esas escuadras de madera que están en las esquinas son simplemente para que los muros se vayan derechitos. Después se retiran los muros, se coloca el techo y después se aplanan, se recubren los muros de barro si es que hay barro en el sitio o cercano, y luego se recubren de mortero. Esta es una casita rural que hicimos por ahí del 2002 en San José de Rincón, en el Estado de México, en un proyecto demostrativo, y las pacas se colocaron en un día y ya después se siguieron colocando el techo y después se hizo un ejercicio también muy participativo para dejar la casita así. Entonces, la que sigue, por favor. Esta es la casita ya terminada, es un centro demostrativo, como les dije, por eso las cosas son como muy evidentes, como la cisterna de captación de agua pluvial que hay al fondo. Esta casa también tiene un sistema de captación pluvial, nada más que la cisterna está enterrada, cuenta con huertos de plantas medicinales, el sanitario seco, bomba de mecate, que es una bomba manual, etc. Es un conjunto de técnicas que van incluidas con el concepto del diseño de las casas. Este es un ejercicio en Huasca, en Hidalgo, 2 señoras, hermanas que comparten una casa, 2 cuartos, una casa estructural, es decir, las mismas pacas cargan una techumbre ligera de viguetas, lámina y un aislante térmico, y también un proceso comunitario de construcción. Sí. Mismo sistema estructural, una caseta para un vigilante en un parque ecológico en Coahuila, con un techo propio de la región. Buscamos integrar las tecnologías tradicionales constructivas a pues, el sistema de las pacas. Los muros cargan un techo que tiene una cubierta de tierra, se integra con un sanitario seco que está de algún modo desconectado del módulo, pero al mismo tiempo pues, muy conectado virtualmente. Sí. Este es un centro comunitario en la zona Mazahua del Estado de México. Es un proyecto prácticamente construido por mujeres, niños, un albañil, un hombre participó, es el que está ahí viendo su obra con las manos atrás. Y como pueden ver en las imágenes superiores, la abuelita, las mamás y los nietos integrados construyendo un proyecto para la comunidad, también con algunas cisternas de captación pluvial. Es el antes y el después. Esta es una cocina comunitaria. Aquí, y esto es el centro ya terminado, un salón de reuniones, una cocina comunitaria, algunas ecotécnicas también, como esta cajita que es un deshidrator solar, en donde producen duraznos, manzanas, las frutas locales para tener proyectos productivos y poderse sostener. Casi todos los hombres han emigrado de esta comunidad que se llama La Soledad, además. Por favor, sí. Esta es una casita también hecha con pacas de paja, en el mismo proyecto del centro demostrativo, que también tiene su cisterna y su sistema de colección.
Como ven, los estilos de las construcciones son muy diversos, pueden ser muy orgánicos o pueden ser a plomo y a regla y escuadra. En este caso es una biblioteca rural en Oaxaca, en el Parque Bonanza, en un proyecto muy interesante que es un instituto de permacultura, así, donde también se realizó un taller participativo con la comunidad, gente que vino a participar. La estructura es una estructura ya independiente, de concreto, en donde las pacas simplemente se colocan como relleno. Y este es el otro acercamiento estructural del sistema, que es tener una estructura, ya sea concreto, acero, bambú, lo que se pueda, y después rellenar los vanos, los marcos con las pacas. Aquí integramos también en los muros. La ventaja de construir con paja es que los muros son anchos y esto le da resistencia térmica, pero al mismo tiempo nos da cierto espacio para enichar. En este caso ahí son los espacios para guardar libros. Así. Si le pudiéramos bajar un poquito a la luz para que resalte más algunos detalles. Este es el techo. El techo es un techo orgánico. Es una techumbre de madera que tiene una cama de carrizo, que es un material muy abundante en la localidad, y luego tiene una cubierta de barro con paja y un poco de estiércol de burro, que es lo que acostumbra la gente del lugar, y después se hace toda esta cubierta térmica, acústica, y luego una pequeña capa de mortero con malla gallinero para tener un impermeabilizante natural hecho con baba nopálica y sal. Estos son los acabados interiores. Como les dije, tiene un estilo muy orgánico y muy creativo. Ahí pueden ver los nichos de los huacales al fondo. Estas ventanas nicho que hicimos, como el presupuesto era muy limitado, tratamos de aprovechar al máximo el espacio de los muros para poder ahí almacenar los libros, la colección de las revistas, etc. Es una biblioteca que está aislada de infraestructura, por lo tanto tiene que generar su propia luz con una serie de paneles fotovoltaicos, cosecha agua y lluvia, tiene sanitario seco, etc. No hay ni agua, ni luz, ni drenaje, ni nada. Entonces todo tiene que resolverse de manera apropiada y eficiente. Y bueno, así queda. Este es un centro de salud rural. El verde Jiquipilco le pusieron, lo inauguró la Gaviota, y es un modelo, es una planta tipo de la Casa de Salud institucional de la Secretaría del Estado de México, y nos pidieron que la adaptáramos y la modificáramos para que fuera verde, que cualquiera de eso pudiéramos entender, ¿no? Todo lo que hicimos fue incluirle los muros de paja, hicimos un huerto de plantas medicinales, una cisterna de captación pluvial, un sanitario seco, y todos los muros interiores son de barro, siguiendo una técnica tradicional de Oaxaca, que es el cajón. Entonces, pues logramos hacer este proyecto. La que sí, por favor. Y transformamos aquí algunos problemas en soluciones. Como ven, la imagen de arriba es una foto clásica de cualquier comunidad. Los residuos que generamos, las botellas de plástico que terminan flotando en el mar, las llantas que son incineradas también forman parte seria de la contaminación. Entonces aquí las llantas las hicimos las macetas del huerto medicinal, y las botellas las hicimos los ladrillos de toda esta barda, pequeño barda perimetral que contiene la clínica. Y pueden ver la cisterna, el baño seco, una bomba manual de mecate para subir agua al tinaco y evitar el uso de energía eléctrica, etc. Iluminación natural, tiene una serie de tragaluces de la clínica. ¿Sí? Este es el proceso de construcción de los muros. Son promotores de salud, nada que ver con el ejercicio de la construcción. Sin embargo, en el proceso de capacitación todos se volvieron constructores y pisadores expertos de cómo se vuelve una fiesta esto de alguna manera. Sí. Y esta es ya la clínica terminada. Pueden ver la entrada de luz natural. Los muros son de barro, aunque aparentemente ahí donde está el pizarrón es un muro de una estructura de madera y barro milenaria. Se reintegra a una arquitectura con una visión pues institucional, porque quería que se viera muy institucional, y al mismo tiempo
buscando generar impactos positivos. El nicho de las medicinas, en la imagen inferior derecha, pues les muestra el potencial que tienen estos muros anchos de generar espacios también en el interior. Aquí se entiende muy bien cómo es el proceso no estructural, una estructura de columnas de bloque que además dan el ancho de las pajas, entonces se pierden totalmente a la hora de la plana final. Y este es un salón de clases en Hidalgo, pues que también tuvo este toque que querían que fuera muy a plomo, muy a red, ¿no? Muy a la arquitectura vernácula del lugar. Sí. Salón de clases en Tepoztlán, Morelos, pues un aula de preescolar, un proyecto muy bonito porque sí, lo construyó la comunidad y sus albañiles estrellas del siglo de pues los estudiantes de la escuela. Una escuela primaria que tiene una visión muy artística de sus procesos educativos y afortunadamente pues, nos invitaron a generar este proyecto que pues así quedó. Entonces ahí pueden ver los nichos de guacales también, ahí están los meros chamacos que son los que aprovechan de los beneficios térmicos del lugar. Pues es un proyecto muy sencillo, muy rápido, muy económico y sobre todo que genera impactos muy positivos en la comunidad. Otro salón de preescolar, este es en Cuernavaca, en la escuela Waldorf. La maestra quería un salón de cuento de hadas, entonces nos metió en algunas broncas, pero bueno, pues al cliente lo que pida, ¿no? Entonces invitamos a la comunidad escolar, igual las abuelitas, los niños, los maestros, los empleados, todos los papás, toda la banda, y nos pusimos a construir un salón en 8 semanas, porque además se les antojó construirlo en el verano, sí. Y entonces pues pudimos hacer este tipo de juegos, ¿no? que se prestan muy bien el material como para generar estos aspectos tan orgánicos. Este es un acabado de yeso sobre el acabado de barro que vieron anteriormente, ¿sí? Y bueno, y así, y ya con el piso casi así que ¿sí? Este es ya el salón funcionando y pues yo si fuera niño sí me hubiera gustado a ustedes, como contento con eso. Sí. Y bueno, así quedó por afuera. Este salón se realizó en 8 semanas y costó 200,000 pesos. Sí. Esta es una ampliación de una casa en Morelos. Por favor, es la casa original, a la derecha esta es la ampliación con paja. Sí. Y estos son algunos de los acabados para que también se den una idea que los acabados pues, tienen muchas variables, ¿no? Aquí pregunté, ¿puede haber regadera? Sí, puede haber baño, todo puede haber. ¿Se pueden colgar cuadros? Sí, se pueden colgar cuadros. La sigue. Un proyectito que se llama La Casa Chica, porque está chiquita, ¿no? La idea era generar un modelo de vivienda mínimo, aprovechando la vista del lugar que es espectacular, por eso el perfil del techo para abrirse al sitio, y aprovechar y tratar de ya manejar un concepto más contemporáneo del material para pues, que se entienda también estas posibilidades constructivas. Entonces aquí hay un explotado de todos los componentes del proyecto que busca resolver de la manera más básica las necesidades más importantes. Entonces es una estructura con materiales locales, piedra, bloque, pajas, una estructura metálica con un entarimado de madera. Hicimos un taller también, invitamos a los amigos, a las personas interesadas, invitamos a las amigas y entonces hicimos, aquí se entiende muy bien los componentes de la estructura, que es piedra, bloque, acero, los muros de paja, los flecos agarrando los muros, los marcos son de madera, después quedan ahogados en el aplanado. Esta es la vista, por eso les digo que era muy importante para el proyecto abrir esta vista del cerro, que es espectacular. Y este es el techo es un techo térmico, sobre la madera pusimos un plástico y sobre el plástico una torta de tierra, siguiendo la enseñanza de los maestros de Oaxaca, que por cierto quiero decirles que los maestros más importantes de arquitectura he encontrado, unos se encuentran aquí,
y otros los he encontrado en el camino y no son arquitectos, son hombres de la tierra que han enseñado a través de su experiencia cosas que hemos llevado a la arquitectura y que agradecemos profundamente. Entonces este es un techo hecho de tierra con paja, con una pequeña cubierta de mortero que pueden ver ahí, y ya luego un impermeabilizante acrílico, la sigue. Y bueno, así quedó, ¿no? Así va, todavía no queda. Y este es un ejercicio que nos tiene muy contentos. Esta es una intervención, un proyecto de un despacho que se llama Taller 13. Hicieron este edificio en la Colonia del Valle, innovador en muchos aspectos, y en uno de ellos es que es el primer edificio en México que tiene muros de pacas de paja. Y nosotros tuvimos el honor de implementarlos en el proyecto. Entonces hicimos el diseño del muro tipo con sus elementos, sus componentes. Arriba pueden ver desde el diseño de la plantilla para desplantar el muro entre los marcos estructurales de concreto, así. Y después hicimos un taller para capacitar a los constructores, a los albañiles, a los ingenieros, a los interesados en aprender también a integrar estos muros en la estructura. Ya pueden ver cómo el lenguaje aquí es muy diferente, ¿no? de la obra. Así quedó el edificio. Es un edificio de departamentos que me parece que ya se vendieron todos. El edificio tiene una serie de intervenciones ambientales muy importantes. Tiene ventilación, iluminación natural, calefacción solar, reutiliza gran parte del agua que consume por varios ciclos hasta que la devuelve al drenaje ya con un coeficiente muy alto de aprovechamiento, etcétera. Es un edificio muy interesante, es decir, aquí pueden ver las ventanas de la verdad, que son las que no nos dejan mentir de qué están hechos los muros del edificio. Esta es una costumbre entre los constructores de paja, y bueno, es un honor que se vean las pajas ahí de fuera. Tiene esta estructura que es muy bella de Raúl Villafranca, que es una estructura de bambú, que es lo que permite la ventilación y la iluminación natural. Me parece que la idea es también ponerle a esa cubierta una película fotovoltaica para que también genere algo de electricidad. Y bueno, así se ve ya el edificio terminado. Los compañeros de Taller 13 dicen que la estructura de concreto busca imitar a los árboles de la calle, homenajear un poco a los árboles de la calle, además de ser una estructura biomimética pues muy interesante y muy eficiente, ¿no? Entonces este es un edificio que tiene muchas intervenciones de aquí. Y ya para terminar, esta es una invitación que me gusta generalmente hacer. Seamos el cambio que soñamos para el mundo. Cada uno somos el mundo, nadie está fuera de él. Y este es nuestro gran cuerpo, nuestro gran cuerpo planetario. Pero nuestro gran cuerpo planetario. Y todo lo que hacemos todos impacta positiva o negativamente a todo el conjunto. Entonces, si realmente somos el cambio que soñamos para el mundo, yo creo que este mundo va a ser muy diferente. Muchas gracias. Bueno, ahora el programa continuaremos con la conferencia Tipologías y características arquitectónicas en techumbres autoconstruidas en la Baja Cuenca del Papaloapan, con el doctor César García Arellano, con maestro José Hugo Tlachi García y maestro Edwin. En lo que está la presentación, yo comento aquí la señorita, mi nombre es César García. Si ustedes ven un poquito la conferencia, un poquito fuera del ámbito de lo que normalmente han estado las conferencias, que es a lo mejor por información. Yo soy doctor en ingeniería, entonces vamos como que incorporándonos un poquito a la parte de la cultura por parte del cuerpo académico en el que estamos inscritos. Bueno, la presentación que les vamos a dar a continuación, que les voy a dar a continuación, va a tratar sobre las tipologías y características arquitectónicas que tienen las techumbres autoconstruidas en la cuenca del Papaloapan.
Nosotros somos de una universidad muy pequeñita que está ubicada básicamente en la cuenca del Papaloapan, que es la baja cuenca del Papaloapan. Es una universidad muy pequeña que está empezando apenas a despegar, y este es uno de los proyectos que tenemos dentro del proyecto académico. La siguiente, por favor. Bueno, no quiero poner concentración a las patadas, obviamente, ¿no? Cosa de autoconstrucción, ustedes lo manejan hacia todos lados. Pero bueno, como introducción al proyecto que llevamos, sí me gustaría comentarles rápidamente, obviamente, el problema que tenemos en México de escasez de vivienda, ¿no? Y comentarles rápidamente qué tendencias hace 25 años nos están diciendo que vamos a necesitar, o que a cada año se van a estar integrando 650,000 hogares nuevos por año. Esto nos quiere decir que en un periodo no muy largo vamos a necesitar una oferta de 6 millones de viviendas, ¿sí? Según la guía de las propiedades, en México solamente un poquito más arriba del 20% de las personas que trabajan tienen la oportunidad de financiar una casa, ¿no? Es por esa razón que en la década pasada más del 70% de las familias en México trataron de mitigar ese problema por medio de la autoconstrucción, ¿sí? Y esto se ve muy claramente en la cuenca del Papaloapan, ¿sí? En donde la mayoría de las familias tratan de mitigar ese problema por medio de la autoconstrucción. En este caso, bueno, en este punto, un poquito, por favor. La autoconstrucción de las viviendas debería ser viable, y pongo viable entre comillas. ¿A qué se refiere? No nada más se refiere a los materiales que se van a utilizar, sino que la viabilidad de una vivienda autoconstruida debe ser que a los moradores les debe dar la capacidad de reproducir de manera simple, sencilla y económica la autoconstrucción de sus viviendas, o ampliarse según sea el caso. ¿Qué sigue? Bueno, ¿cómo estamos nosotros ubicados para los que más o menos no saben dónde está la cuenca? Bueno, la cuenca del Papaloapan es una de las cuencas hidrográficas más grandes de México. Abarca aproximadamente 70 municipios, tiene aproximadamente 8.600 kilómetros cuadrados y una densidad poblacional aproximadamente de 48 habitantes por kilómetro cuadrado. Abarca 3 estados, la parte sur del estado de Puebla, la parte norte del estado de Oaxaca y la parte centro-sur del estado de Veracruz. ¿Sí? Tiene una gran diversidad cultural, ¿no? Podemos encontrar chapultecos, mazatecos, coquirúas, náhuatl, etcétera, etcétera, etcétera. Todo esto da una variedad de contextos sociales, geográficos, culturales, todos muy diversos, que impactan directamente en la forma en que los moradores construyen sus viviendas. ¿De qué sigue? Cuando nosotros pensamos en la cuenca del Papaloapan, se nos viene a la mente rápidamente Tlacotalpan. Tlacotalpan, como ven en la figurita que está ahí arriba, es una población que prácticamente es patrimonio. Tiene unas características arquitectónicas muy bellas, sus arcos, sus pasillos, sus construcciones de teja, todo esto en función de las características climáticas que hay en ese lugar. Pero específicamente donde nosotros estamos ubicados, donde está ubicada la universidad, no es en sí la cuenca del Papaloapan, está dentro de la cuenca del Papaloapan, y esa región se conoce como la baja cuenca del Papaloapan, y es la región del Papaloapan en donde hace más calor y una humedad mucho mayor. Esa baja cuenca del Papaloapan tiene esas características climáticas de la baja cuenca, le dan la oportunidad de que tenga una alta producción de piña, de caña de azúcar, de hule, plátano, y tiene extensos pastizales para la crianza. Cuenta con tierras fértiles, un clima que es cálido húmedo, donde llegamos a tener temperaturas a veces en verano, a veces en primaveras de 46, 47 grados Celsius y humedades arriba del 60%. La baja cuenca del Papaloapan está conformada por muchos municipios, entre ellos están todos los que están allá, en Agua Fría, Alvarado, La Florida, La Guadalupe, principalmente de la parte del estado de Oaxaca y del estado de Veracruz, entre muchos otros. La parte principal o el punto principal de la baja cuenca del Papaloapan es la ciudad de Tlacotalpan. Bueno, he pensado un poquito con lo que les comentaba yo de la cuenca del Papaloapan, siempre me viene a la mente Tlacotalpan con sus muy bonitas construcciones. La realidad es que la baja cuenca del Papaloapan nos ofrece un panorama completamente diferente, ¿no? En donde vemos que la autoconstrucción de las viviendas no es lo que debería ser, ¿no? Tenemos aquellos ejemplos donde estamos viendo el tipo de construcciones y la precariedad con que los moradores
construyen sus viviendas. Y esto es porque obviamente pues, no se cuenta con los conocimientos necesarios para el proceso constructivo y entonces no abarcan lo que es orientación solar, no pueden adecuarlos a sus espacios, no tienen buena ventilación, los materiales que utilizan no son los adecuados para el clima de la región, ¿sí? Y todo esto está llevando a que los procesos constructivos vernáculos de antaño se vayan perdiendo. La que sigue, por favor. Bueno, entonces nosotros al ver todo esto decidimos hacer un análisis y caracterización de las techumbres de esa zona, principalmente de la Baja Cuenca de Papaloapan, y para eso nos planteamos un pequeño proyecto. Y los objetivos de ese proyecto, primero tuvimos que hacer una investigación descriptiva en campo para poder describir e interpretar los diferentes fenómenos que están implicados en los procesos constructivos, ver también cuáles son los materiales que se utilizan. Posteriormente se ha estado evaluando la carga térmica, también para todo esto con la finalidad de que más adelante nosotros propongamos una techumbre autoconstruida que asegure confort, economía, movilidad y seguridad. ¿Por qué una techumbre específicamente en una vivienda completa? Bueno, porque al momento de hacer nosotros nuestra evaluación visual, vimos que la parte de las viviendas donde se tiene un mayor error en forma al momento estructural y al momento de construcción es en las techumbres. Tanto así el piso y las paredes curiosamente están bien hechas, entre comillas, sin embargo las techumbres no están bien construidas. Gracias. Realizamos una memoria fotográfica, le aplicamos a los usuarios cuestionarios y fichas técnicas cualitativas de confort térmico, aquí nos ven quitando el tiempo a los usuarios a la hora de la comida, y realizamos también croquis arquitectónicos de las techumbres, ¿no? Todo esto para tener una idea general de cómo están distribuidas las techumbres. La que sigue, por favor, me voy a ir un poquito más rápido. Bueno, clasificamos entonces los materiales y los procesos constructivos de este tipo de techumbres, ¿no? Bueno, entonces la autoconstrucción como tal se adecua y se modifica según las necesidades cambiantes de los usuarios. La gran variedad de personas y de ideologías que hay allí registradas en ese pequeño espacio de la cuenca nos da la pauta para que haya un sinnúmero de formas de construcción, pero básicamente las techumbres se dividen en cuatro, o están comprendidas en cuatro: techumbres de concreto armado, de lámina de zinc, de hoja de palma y de lámina de asbesto. Como un ejemplo rápido, como una mención rápida, haciendo este análisis en el lugar donde está ubicada la universidad sobre la que nosotros estamos, el 65% de las construcciones que allí se encuentran están construidas por medio de lámina de asbesto o metálica, el 15% utilizan lámina de concreto, el 17% madera o palma y el 3% restante utilizan una combinación de elementos. Bueno, a continuación les voy a dar un resumen rápido de cuáles son las características que tienen estos cuatro tipos de techumbres que nosotros encontramos. Y la primera que voy a presentar es la de concreto. Obviamente todas las de concreto que encontramos casi todas las techumbres de concreto que encontramos es de un agua o con pendientes menos del 2%. La construcción como tal es de 20 a 25 años. Sin embargo, en ese periodo de tiempo no se le da un mantenimiento correcto a las techumbres, por lo cual encontramos rápidamente, lo primero que se visualiza son problemas de patologías por corrosión y oxidación en las techumbres. La otra que tenemos, el tipo de techumbre que encontramos en esta región son las techumbres de palma. Aquí sí encontramos diferentes tipos de construcciones, aunque todos tienen el mismo tipo de techumbre, ¿no? Encontramos que tenemos como variables observadas que podemos encontrarlas construidas con muros de madera, con muros de lámina, con muros de bloc, con muros orgánicos, pero todas conservan la misma característica de tener su techumbre hecha con hojas de palma o de collor real, como por allá se conoce el tipo de palma, y con pendientes superiores al 100% para reducir los efectos de la temperatura. Las patologías que podemos encontrar rápidamente, pues, a simple vista, son polvos, telarañas, goteras, filtraciones, entre otras cosas. Otra que encontramos son las láminas de asbesto, ¿no? Aquí sí podemos encontrar también dos tipos, de una y de dos aguas, con pendientes no tan pronunciadas, entre el 5 y el 9%,
Obviamente también tiene sus propias patologías, como pueden ser humedades, hongos, corrosiones en los anclajes. Todo esto debido a que los usuarios no tienen realmente un conocimiento constructivo ni de mantenimiento que se le debe dar correctamente a sus techumbres. Bueno, también vimos cómo era la tipología en las cubiertas. Como hay una variedad muy grande de tipos de techumbres, solamente nosotros elegimos como un valor aproximado 60 metros de construcción para hacer este análisis, debido a la gran cantidad de construcciones que encontramos. Y siguiendo su forma de usos y costumbres, las personas de la región construyen sus casas en forma de viviendas aisladas, en algunos casos como viviendas en conjuntos, y principalmente la tipología se enmarca en dos tipos: techumbres con pendientes y techumbres planos. ¿Qué sigue, por favor? Bueno, las tipologías en techumbres de concreto, que se dividen en dos precisamente, que son losas planas, que en la mayoría de los casos son del 90%, en losas inclinadas del 10%. ¿Qué sigue, por favor? En láminas de zinc, obviamente, hay de dos tipos, en un agua y en dos agua, y aquí se reparten aproximadamente entre el 50 y el 50%, con pendientes en algunos casos del 4% y en algunos casos muy extremos hasta el 45%, para evitar que se acumule el agua pluvial, porque es una zona donde también llueve mucho, ¿no? Se alcanzan de 2.000 a 4.500 milímetros de precipitaciones anuales. La que sigue, por favor. Las techumbres de palmas, aquí sí no hubo vuelta de hoja, aquí todos eran a dos aguas, con pendientes muchísimo mayores al 100% y alturas muy grandes, aproximadamente de 4 metros o un poco más. Otra que tenemos son las láminas de asbesto, donde también el 100% eran a una pendiente. Tenía la característica de que eran casas con dimensiones muy pequeñas, y durante las visitas que se hizo al campo se les trató de hacer hincapié a las personas de que, bueno, el asbesto es dañino para los. Bueno, el proceso constructivo en cada una de estas, pues no se los voy a comentar rápido. Bueno, en el concreto, pues ya para losas de concreto ya saben que se tiene que hacer todo el vaciado del concreto, armar la cimbra, y entonces se necesitan de 4 personas que básicamente tengan conceptos de albañilería y que utilicen en algunos casos herramientas especializadas. Aquí sigue, por favor. El proceso de este tipo para láminas de zinc es la que más encontramos, y esto se debe a que el precio es accesible y tiene la facilidad de instalación. En realidad no se necesita mano de obra ni herramienta especializada. Algunas personas nos decían que construían su casa o al menos la techumbre en un día, cubriendo claros con láminas, y en algunos casos solamente, si el claro era muy largo, poniendo un PTR de 4 pulgadas y encantarlo directamente a los muros por medio de birlos o de espárragos. Sigue, por favor. Aquí el proceso constructivo para las techumbres de palma es un poquito más complejo, porque la techumbre está compuesta de 2 elementos, lo que es el soporte y la cubierta. No es necesario realmente el uso de mano de obra especializada, pero sin embargo sí se necesitan más de 10 personas al momento de que se instalen, ¿no? Sus uniones están hechas por lo regular, en el mejor de los casos con clavo, y cuando no, con rapia o con lo que encuentren, ¿no? Lo primero que notamos ahí es que tenemos muchas patologías, como pueden ser hongos, filtraciones, polvo. La que sigue, por favor. Y obviamente el asbesto, pues, durante mucho tiempo fue muy utilizado, porque en realidad no necesitaba nada más que unos muros donde soportarse, y se ponía y se anclaba directamente con mortero, con alambrón o directamente con birlos. Entonces el anclaje no estaba gran cosa, tampoco la estructura, ¿no? Entonces durante mucho tiempo fue muy utilizado. ¿La que sigue, por favor? Bueno, esta es una tabla nada más representativa de todas las condiciones que nosotros encontramos durante las visitas en campo. En algunos casos, como les digo, encontramos temperaturas superiores a los 43, 44 grados Celsius. Todo esto impacta con humedades superiores también al 50%. Todo esto impacta directamente en las techumbres y la calidad, obviamente, de vida de las personas, de los moradores. ¿Qué sigue, por favor? Costos de ejecución, así a grandes rasgos, lo que vemos es que se está empezando a utilizar mucho la lámina galvanizada, porque en realidad en relación con los otros dos casos, que son la lámina losa de concreto y la palma, pues sale muchísimo más barato, aproximadamente el 50% en comparación con losa de concreto y con palma. Asbesto aquí no lo ponemos porque pues, obviamente ya salió del mercado por todos los problemas que ocasionan la salud. La que sigue, por favor. Finalmente, nada más me gustaría comentarles unos pequeños puntos que encontramos en
este estudio, que es la cuestión que comentarles pues que se le hacen a los usuarios, que la construcción debe promover el desarrollo sustentable directamente, ¿no? La autoconstrucción tiene el problema de que no implica cierta gestión y cierta ejecución de los procesos constructivos, por lo cual es fácil cometer errores. Entonces se les tiene que apoyar a los usuarios en ese tipo de cosas, ¿no? Se clasificaron también materiales y procesos constructivos utilizados en la construcción de techumbres para proponer posteriormente una techumbre autoconstruida que asegure confort, economía, durabilidad y seguridad, y que las condiciones de humedad y temperatura en estos casos, al menos en esta región, son muy agresivos por todas las patologías que pueden presentarse. Y finalmente pues tendríamos que concientizar a los usuarios sobre los procesos deficientes que tienen al momento de construir y los materiales que utilizan. Este proyecto es parte de dos proyectos todavía un poco que están en conclusión, que están apoyados por parte del CONACYT y del CONAVI. Y esta es la primera parte, ¿no? Es primero la caracterización, un poco más adelante vamos a llevar a cabo la incorporación de la techumbre que nosotros vamos a proponer, pero la primera parte, que es esta, comprendía exclusivamente en caracterizar los tipos y techumbres constructivos. Bueno, por mi parte eso sería todo, les agradezco. A continuación, la conferencia de transferencia tecnológica para la vivienda rural del maestro en ciencias Héctor Alejandro Cervantes Miller. Buenos días. Este trabajo que vamos a presentar es una investigación que trata un poco las dificultades que hemos ido escuchando, sobre todo en las zonas rurales, construir con procedimientos modernos, pero que son muy agresivos para el ambiente, para la salud de los habitantes. Y entonces, buscando esta investigación, un sistema constructivo que pueda adaptarse un poco más a las condiciones de las zonas rurales. El sistema que tratamos de probar pues es un sistema muy tradicional, podríamos decir hasta milenario, pero que tiene muchas cualidades que podrían ser utilizadas para zonas como estas que están limitadas en sus recursos. Es a base de tabique recargado y está junteado con cemento, cal y arena, y procura no utilizar cimbra, que esa es una de las cualidades que tiene el sistema. El problema que nos planteamos, y ese es el sistema, es en realidad dudar si en realidad ese sistema puede ser factible, que se pueda construir, que pueda ser un procedimiento que pueda ser apropiado por las mismas personas que van a construir. Desde luego, la manera de probar si el sistema puede ser así es experimentando el procedimiento y si este puede ser transferible a las viviendas en zonas rurales. El procedimiento constructivo, en realidad, como hemos visto, conocemos mucho de que la gente, los beneficiarios, tienen muchas cualidades para adquirir procedimientos que nunca habían realizado. Hemos visto, por ejemplo, en las conferencias de ayer, tres comunidades que han trabajado en sus edificaciones, tanto edificaciones religiosas como las iglesias en Michoacán, el albergue en Zacatecas, en la calzada Zaragoza, atrás del ISSSTE, con
la vivienda indígena y ahora los ejemplos que nos han presentado en este día. Pero, sin embargo, en esta investigación tuvimos que ser un poco más modestos y probar este procedimiento con alguien que podía haber ya trabajado en la albañilería, pero sin conocer el procedimiento, o sea, que tuviera conocimientos de albañilería, pero que no sabría cómo se edifica ese tipo de cubiertas. Desde luego nuestra fuente de información fue hacer el experimento con ese tipo de apoyo que se va haciendo por fricción, precisamente y colocando 45 grados la posición de cada uno de los tabiques para evitar ocupar la cinta. La colecta de evidencias que tuvimos que hacer es el grado de transferencia. Realmente lo que querían saber es qué grado de transferencia puede surgir con este procedimiento que aparentemente parece ser sencillo, pero que tiene muchas cualidades, pero que podríamos poner en duda que pudiera ser fácil de adquirir. Entonces, después las dificultades que se presentaron y la manera de superarlas. También los resultados también los tratamos de verificar en la forma, en la estabilidad y en la satisfacción de apariencia estética. Los resultados que tenemos de este procedimiento en realidad son muy halagueños, pero en realidad tuvieron ciertas dificultades. Las etapas, desde luego, tuvimos que cubrir fue instrucciones, recomendaciones y correcciones al procedimiento. En tanto a la calidad, no resultaron perfectamente conformados, como algunos técnicos, por ejemplo, que ya tienen mucha habilidad para eso, quedan unas bóvedas muy hermosas a la apariencia. En realidad nuestros resultados no fueron tales. En términos de forma, en estabilidad, más o menos podríamos decir que fueron satisfactorios. Al tratar de colocar en forma, al tratar de colocar las piezas, como que empezaron no a respetar las curvaturas y empezaron a aparecer como ángulos en las bóvedas, porque la junta quedaba de la misma medida en la parte superior y en la parte inferior, y posteriormente vimos que la parte superior tenía que ser un poco más gruesa. Esto pues nos provocó una deformación en el resultado de las bóvedas. Comprendimos que los voluntarios, agentes de la edificación, en realidad por su competencia, como que no aceptaban las indicaciones que se les proponía, como que se sentían de cierta manera humillados de que estuvieran teniendo que recibir instrucciones de construcción, ellos que eran pues oficiales. Desde luego eso fue una dificultad para que ellos adquirieran con más rapidez el procedimiento y desde luego hacerlo suyo. Esto pues nos hizo tardarnos un poco más de lo que habíamos pensado en las 4 cúpulas que pusimos a prueba. Desde luego, una de las dificultades también que entendimos fue que ellos, al adquirir un poco la habilidad y la competencia,
al elevar las bóvedas, pues trataron de cobrar más de lo que habíamos acordado, como el entrenamiento que les habíamos hecho, pues ahora resultaba que nos tenían que cobrar más. Otro equipo abandonó completamente porque se vieron tan presionados de, entre comillas, no poder hacer la bóveda bien formadita, mejor se fueron y ya no regresaron. Tuvimos que recurrir a más equipos que en algunos casos sí funcionó perfectamente el trabajo. Desde luego vimos la necesidad de que tenemos que ser muy claros y firmes en las instrucciones. Esto también nos podría llevar a ahorrarnos los 3 pasos de instrucciones, recomendaciones y correcciones. Estas 3 etapas con las personas podrían reducirse a 2 o a la primera, nada más que con instrucciones bien claras y precisas. Las conclusiones que podemos presentar ahora es que esas bóvedas, en realidad propuestas, es una tecnología ancestral, pero puede ser transferible al medio rural. Desde luego en esta etapa inicial, en la que, como les repito, no fue directamente con las personas beneficiadas de la vivienda, sino con un oficial o una persona que conocía de albañilería. Desde luego, este trabajo, pues ayer escuchamos muchas inquietudes y nosotros nos abocamos a hacer realmente investigación para como garantizar, tener más confianza en la generación de los conocimientos que queremos presentar. En realidad estamos de acuerdo con todas las inquietudes anteriores y las maneras de generar conocimiento, que es a base de experiencias que se van generando, muy llenas de riqueza, pero nosotros quisimos como ser un poco más modestos y empezar desde la generación de los conocimientos en términos de investigación, lo que nos permitiría pues, tener conocimientos más confiables. Entonces, las conclusiones, pues podemos como recomendar, y desde luego la línea de trabajo que tenemos de investigación, pues es ahora sí llevar a la verdadera autoconstrucción el procedimiento, por lo menos en esta etapa, con esas dificultades que ya les presentamos, nos dio la posibilidad de confiar más en que esto puede ser una transferencia como tecnología para las zonas rurales. Muchas gracias. Bueno, ahora vamos a escuchar a la arquitecta Michelina Jelly Gamo, que nos hablará de la construcción de viviendas con residuos sólidos, una solución al problema de la basura y a la demanda de vivienda. Muchas gracias y buenos días a todos. Me gustaría empezar con un video para que no esté tan aburrido esto y bueno, como introducción, ¿no? Entonces, ese es el tema prácticamente, el uso de los residuos sólidos en la construcción. Entonces vamos a ver un video que está enfocado al PET.
poquito de dónde surge todo este proyecto o idea, digamos. Surge desde la investigación y desarrollo de la tesis de la maestría, bueno, y con un antecedente también en la tesis de licenciatura, donde en algunos viajes que realicé al interior de la República, como la Sierra de Oaxaca, yo veía ahí que utilizaban las llantas, los neumáticos de los coches ya que no sirven, los utilizaban para subir a sus casas, ¿no? Como escaleras, como escalones. Entonces ahí empecé a preguntarme, bueno, le están dando un uso a las llantas, ¿no? Todos sabemos el problema ambiental que causa este tipo de residuos altamente contaminante al quemarlas, y bueno, actualmente ya existen algunas soluciones para el reciclaje de estas, pero aún así hay muchísimas llantas que no se hace nada con ellas, que todavía se encuentran en los tiraderos a cielo abierto o incluso en la carretera, ¿no? Contaminando el piso, el suelo que tenemos. Entonces, con esta idea entro a la maestría de arquitectura aquí en el posgrado de arquitectura y empiezo a desarrollar esta tesis, a investigar, ¿no? ¿Qué más estamos haciendo? Bueno, ya conocía la técnica de construcción con PET, entonces yo decía, bueno, pues ya es un avance, ¿no? Qué padre que ya haya casos reales de construcción con botellas de PET. Esta técnica la descubre un alemán que vive en Colombia, y ahí realiza una serie de construcciones, sobre todo viviendas y tanques de almacenamiento de agua, que ahorita vamos a ver esos ejemplos, y ya es un antecedente, ya tiene 10 años que esta persona empezó a construir viviendas, ya una vivienda digamos que resistió un sismo de 7 grados en Colombia, entonces también la parte de eso, ¿no? de la resistencia sísmica, de muchas cosas que pues nos involucran digamos a estar bien el ser humano en una vivienda. Entonces sigo la investigación, veo que en Taos, Texas, hay un arquitecto que se dedica a la construcción de viviendas con llantas, ¿no? Y digo, pues también wow, qué padre que se estén reutilizando las llantas. Es una técnica de construcción, también funciona muy bien contra sismos, y es muy térmica, ¿no? Porque van, ahorita también vemos unas fotografías, porque van rellenas de tierra y van muy bien compactadas. Digo, los muros son enormes, pero estás muy cómodo, muy confortable allá adentro. Estos también se han realizado, digamos, construcciones en México de esta técnica, ¿no? Entonces vamos a ver una serie de ejemplos a lo largo de esta investigación que hice, que fui descubriendo, y por otro lado pues me interesé aún más en seguir con esto. Ya me hablaban para hacer talleres, me capacité con el inventor de las técnicas, sobre todo de las botellas de PET, y bueno, con esto surge una idea, ¿no? ¿Por qué no crear mi propio despacho, constructora ecológica? Y veo que la UNAM me ofrece y tiene una incubadora de empresas muy buena, que te apoyan bastante, y poco a poco me voy involucrando con la incubadora, quienes me van apoyando, quienes voy viendo por dónde ir, ¿no? Para precisamente dedicarme a todo esto de lleno, porque pues me apasiona, ¿no? Y como dicen, si tu trabajo te apasiona, entonces no es trabajo, y si te pagan, pues qué padre. Y actualmente pues ya fundé Bioconstruye, estoy todavía en la incubadora, estaba en la incubadora en ingeniería, ya estoy en economía, bueno, ahora estoy en las dos más bien. Entonces vamos a empezar con esto, que es la problemática de los residuos sólidos, ¿no? Como todos sabemos, pues sí es un problema grave la basura,
y nos atañe a todos, ¿no? Tanto a la sociedad como al gobierno, y todos estamos con este lío de la basura. Y bueno, pues estas fotografías muestran cómo vive muchísima gente de la basura, pepenando, pero también bajo qué condiciones vive, ¿no? No sé, las fotos lo dicen todo, están en condiciones insalubres, donde las enfermedades son gratis, donde se ganan la vida haciendo esto, ¿no? Donde se pueden encontrar cualquier cosa en la basura, desde, pues igual les va bien una cadena de oro, o igual hasta, me han platicado que se han encontrado hasta dedos, ¿no? Seguramente también cadáveres, porque así como está la situación en México, pues está complicado. Siguiente. Y bueno, ya la calidad de vida que se tienen en estos lugares, en los rellenos sanitarios. Este es un tiradero a cielo abierto más bien, y pues estos asentamientos que se van poniendo ahí alrededor, asentamientos urbanos que pues más bien no es digamos, un estilo de vida digno, ¿no? de ninguna persona, y esto está ocurriendo en México y en muchas partes del mundo. Y bueno, este es un ejemplo de una crisis de basura que pasó en la ciudad de Cuernavaca en el 2006, ¿no? Entonces cerraron el tiradero a cielo abierto, porque no se disponía la basura en un relleno sanitario. Cierran el tiradero, el gobierno no tenía a dónde disponer, a dónde darle un lugar a sus toneladas de residuos sólidos, y entonces la basura se fue acumulando en las calles, y esto fue lo que ocasionó estas siguientes fotografías, igual que esta, ni siquiera las pude tomar yo, ¿no? Y bueno, yo soy de Cuernavaca, y entonces, bueno, voy a ir un poquito más rápido porque tengo el tiempo limitado. Entonces es el problema que ocasiona la basura, estamos viendo en las fotografías. Bueno, igual, ¿no? Existe una problemática ambiental, donde ahí vemos que nosotros sí tenemos la responsabilidad de elegir y de rechazar qué sí comprar en el súper y qué no. Sí, deme bolsas de plástico, o no, gracias, porque estoy contaminando más, porque una bolsa se va a tardar tantos años en degradarse, o un plato de unicel, ¿no? Entonces a lo mejor podemos optar por el cartón o otros productos, pero sí tenemos esa responsabilidad. Igual lo que les comentaba, enfermedades gratis, esta fotografía sí la tomé en una visita que hicimos a un centro de disposición, y todos estos montón de residuos ya no se puede hacer nada con ellos, ya van directo al relleno sanitario o al tiradero a cielo abierto. Y bueno, este es el resumen de la tesis, parte del resumen de la tesis. Existe una contaminación de la basura, que es la problemática de la basura. Existe también un déficit de vivienda en México que no se ha solucionado, y existe también, por otro lado, que los materiales de construcción que actualmente estamos utilizando son altamente contaminantes, desde su extracción y hasta su final, ¿no? Hasta su vida útil ya termina. ¿Y qué hacen con las demoliciones? O sea, nada más hay 1 o 2 empresas a nivel nacional que se ocupan de todos estos residuos, ¿no? ¿Qué pasa con todo ese escombro? Pues también contamina nuestros suelos. Y la propuesta, bueno, ya la vimos, se trata de construir, de utilizar estos residuos sólidos en la construcción. Alrededor, aproximadamente el 10% de estos residuos a nivel nacional, estoy hablando de los residuos sólidos urbanos, que son los domésticos, los que nosotros sacamos de casa, ¿no? Botellas de PET, botellas de vidrio, Tetra Pak, ¿qué otro? Latas de aluminio o latas de hojalata, ¿no?
Las latas de aluminio sí valen, te valen 12, 15 pesos el kilo, pero las latas de hojalata nadie las quiere y nadie te las compra. Bueno, pues puedes construir con esto. Entonces vamos a ver rápidamente algunos ejemplos de construcción con residuos sólidos. Algunas fotografías las he tomado de los viajes o de las capacitaciones que he realizado, y otras fotografías son de talleres que hemos impartido. Y bueno, una de las ventajas que tienen estos sistemas es que toda la sociedad puede estar involucrada en la construcción y que es autoconstruible todo esto, ¿no? Entonces aquí vemos a los niños, a estas personas también, que no hay ninguna discriminación, que todos podemos ayudar. Eso también es importante porque en nuestra sociedad actualmente hay una desunión, empezando desde nuestras familias, ¿no? Entonces hay que empezar a unir esa unión comunitaria, que todos nos veamos, no sé, ligados a una comunidad, ¿no? Que te identifiques, esa identidad. Y bueno, aquí están unos ejemplos de algunas comunidades marginadas, y vamos a ver que esto es antes de construir la casa a esta familia, que bajo esas condiciones vivían, y ellos recibieron una capacitación para que hicieran su casa con botellas de PET. Y bueno, siguen ahorita las diapositivas donde vamos a ver las casas terminadas, ¿no? Estos son los muros de PET. Vamos a darles, ¿no? En varios lugares donde el inventor de la técnica ha tenido oportunidad de realizar: Sudáfrica, la India, Sudamérica, México. Bueno, en México vino en una ocasión y estuvimos trabajando con él en Monterrey. Sí, perdón, el relleno de este sistema lo pueden hacer de tierra del lugar, van muy bien compactadas, o lo pueden hacer de arena o incluso de escombros, ¿no? Pero normalmente se hace de la tierra del lugar y queda más resistente que un tabique. Instalaciones, por supuesto, que se pueden introducir. Puse un poco cosas técnicas porque estamos en arquitectura. Me imagino que la mayoría somos arquitectos o estudiantes de arquitectura, entonces pues es lo que les interesa, ¿no? Se han hecho espacios contrafuertes y columnas con este sistema donde no necesitas el concreto y el acero. Han trabajado muy bien, han resistido sismos. En este caso una mezcla se hizo ahí con la misma tierra del lugar, entonces todavía estás pues salvando recursos naturales y salvando también que no emitas dióxido de carbono a la atmósfera al no utilizar cemento, ¿no? Si no te es posible, bueno, entonces ocupamos cemento. Los acabados pueden terminar de estas dos formas, o incluso sin que se vea nada y no te das cuenta de que está hecho la construcción. Otros ejemplos de tanques de almacenamiento de agua. En este caso se utilizó el 95% de tierra, como les decía, y solamente un 5% de cemento. Es una vivienda ya terminada. Esta es de las más famosas, digamos, que hay en internet. No está en Sudamérica, sí está en Sudamérica, perdón. Está en Bolivia, y esta la hizo, es una de las obras del inventor. Aquí vemos igual la misma casa, pero de fachada, la entrada, y aquí vemos también al inventor. El inventor se llama Andreas Frost y es el único alemán que podemos ver ahí. Igual la vivienda. Otra vivienda
al interior vemos botellas de vidrio del lado más al fondo y botellas de PET aquí al inicio, ¿no? Aquí en este caso se utilizó las columnas y las traves de cemento acero convencional, y aquí los muros fueron de relleno. Entonces tienes las dos opciones, ¿no? Hacer los muros de relleno, por ejemplo las botellas de vidrio trabajan nada más de relleno, ¿no? Muros divisorios, y las de PET sí tienen, digamos, resistencia y puedes no poner estructura. Igual otros ejemplos, vamos a ir más rápido porque me queda un minutito. Siguiente, es cómo quedan las obras. Este es un parque. Siguiente. Lo que sí es que son muchísimas botellas las que ocupas por metro cuadrado, dependiendo del tamaño de la botella. Son algunos ensayos o investigación y práctica. Igual estos son obras en Guatemala también, que se están haciendo muchas escuelas con botellas vacías y otras con botellas rellenas de plásticos limpios. Todas las bolsas del súper las meten a estas botellas y se van haciendo muros divisorios. Otro sistema, el sistema con latas de aluminio, igual, ¿no? Solamente este sistema es recomendable utilizarlo donde no hay al alcance, digamos, un centro de acopio donde puedas ir a venderlas, ¿no? Porque también el aluminio ya está agotando a nivel mundial, entonces es mejor venderlo que construir con pero si estás, digamos, en un desierto, pues no tienes otra opción y lo puedes ocupar en una construcción. Estos son unos talleres que hemos realizado. Tetra Pak, igual, ¿no? Se puede usar de diferentes formas, desdoblándolo, dejándolo completa el Tetra Pak. La casa terminada, esto es en Oaxaca, esto es lo que les decía en Taos, en Texas, y estas son construcciones de viviendas con llantas. Igual seguíamos investigando, experimentando, qué pasa si reducimos el tamaño del PET, qué pasa si hacemos esto y todo este rollo, ¿no? Me gustaría aquí terminar con esta frase, diciéndoles que traten siempre de dejar mejor un lugar en el que estuvieron, ¿no? Gracias por su atención. Y bueno, aquí están los datos. Estamos realizando constantes talleres. Afuera tenemos un stand y ahí estamos registrando los correos electrónicos por si quieren recibir información sobre los talleres. Muchas gracias por su atención.